Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien en otro capítulo de En Alto Calibre, capítulo número 19. Eh, en el programa anterior les comenté de que Paul McCartney había tenido un sueño y soñó con la canción Yesterday y esa canción se transformó finalmente en un hit. Él no sabía exactamente si la había escuchado antes, si era algo nuevo, si era algo, no sé, quizás una especie de reflejo, pero justamente esto nos lleva a hablar, y hoy día les prometí conversar acerca de la música. La música es una forma artística extraordinaria, que yo diría que es la madre de todos los sentidos, la máxima expresión sensorial. Yo creo que es una cosa que merece la pena que podamos conversar hoy día, especialmente porque yo de hobby soy músico, se los voy a mencionar después para que podamos conversar un poquitito más al respecto. Pero creo que traería mucho para mostrarles exactamente cuáles son los beneficios de la música y en qué cosas se ha demostrado que la música tiene un efecto que apoya, que ayuda a las personas, que sobre todo tiene un efecto terapéutico que apoya en la transformación de las personas. Y eso es lo que vamos a tocar hoy día. La música en forma sencilla no es solamente un conjunto de notas, de sonidos con ritmos, sino que básicamente es una amalgama sensorial en la cual se vinculan tanto vibraciones externas como vibraciones internas. Hay una amalgama justamente de estas vibraciones y se provoca a través de la percepción que nosotros los seres humanos, que los animales, que los seres vivos tenemos acerca de la música. Ya sabemos de que no solamente los seres humanos tenemos esa percepción a la música, sino que muchos otros elementos incluso. Y eso es muy importante mencionarlo porque justamente la música trae, ¿no es cierto?, ondas, trae resonancias, trae ritmos, trae notas, trae armonías. Hay muchas cosas que están mezcladas justamente para poder producirla. Es una sinfonía entre percepciones y ondas. Yo diría que es más bien una sinfonía que es incontrolable, porque nos provoca distintas cosas, nos provoca distintos sentimientos, sensaciones. Y justamente esa es la magia que tiene la música con respecto a todos los otros tipos de arte, que simplemente la podemos sentir, va y ingresa dentro de las vibraciones nuestras. Y eso es una ventaja que es única en ella. Y como se habrán dado cuenta, la música es algo que a mí en lo personal me apasiona. Les puedo contar una historia. Yo resulta que quería, en algún momento, mientras estaba en la escuela de Derecho, quise estudiar música, quise ir al conservatorio y estudiar piano. Y eso no me fue permitido porque simplemente había muchas otras cosas. Yo diría que hay una especie de presión del medio, del colegio, la desorientación vocacional que de repente a uno le dice, bueno, tú tienes que estudiar una carrera formal. Pero yo me acuerdo que empecé a inventar, empecé a crear mi propia música. No sabía escribir música en ese momento, no había ensayado, sino que tuve una especie de autoenseñanza propia, aprendiendo de otras personas, mirando, escuchando. Y bueno, eso lo pagué para dedicarme a otra cosa completamente distinta. Me dediqué al diseño, después a las áreas comerciales. Y durante la pandemia justamente nació o volvió a nacer esta afición de poder reencontrarme con la música. Ustedes ven aquí al lado mío, ustedes pueden ver que tengo un teclado, este Casio CT670, que lo rescaté, ¿saben de cuándo? De los años 90. Este de acá lo compré cuando tenía, mi papá me lo compró, cuando tenía 17 años. Y después de mucho tiempo lo rescaté de la casa de mis papás y lo traje justamente a mi estudio acá. Y es un buen recuerdo porque tiendo a poder tratar de crear o tratar de ensayar ciertas cosas al oído para después poderlas reproducir. Bueno, como les contaba, en ese momento tuve la posibilidad, justamente en pandemia, en el encierro, mientras estaba trabajando un trabajo formal en tecnología, de tener el tiempo para poder ensayar con sistemas MIDI y obviamente apoyarme en la tecnología para poder hacer algo distinto. Y gracias al entrenamiento de ciertas personas, profesores que tuve que eran obviamente músicos bastante prestigiosos acá en Chile, tuve la posibilidad de poder reencontrarme con la música y empezar a hacer mis propias composiciones. Y partí obviamente como un novato haciendo, ¿no es cierto?,
ciertas mezclas, haciendo cosas más orquestales, más clásicas. Y en poco momento me fui al New Age y pude justamente entrar en algo que era completamente nuevo. Y con el tiempo esto me empezó a gustar y a gustar más. Le dedicaba por lo menos 1 hora al día. Hoy día le dedico algunas horas en el fondo al fin de semana porque es un hobby que me alimenta y justamente eso se los quería compartir. Eso me llevó justamente a ser perseverante. Hoy día ya incluso me convertí en cantautor y tengo mis propias canciones. Ustedes las pueden ver hoy día en Spotify. Saqué 4 álbumes, 5 singles. Estoy por sacar mi 4º álbum, que tiene básicamente música que está sacada de videojuegos antiguos y unas reproducciones en el fondo. Es como unos remakes de estos juegos antiguos que muchos nostálgicos me lo pidieron anteriormente. Y un compilado de las canciones que creé en el fondo. Así que ha sido algo muy rico que lo sigo haciendo el día de hoy. Les invito obviamente a escucharlo si ustedes quieren. Lo pueden ver en Spotify. Preguntan por mi nombre y tengo varios álbumes. El último de ellos se llama, básicamente uno es Wayward. Otro se llama Eclectic Dreams, que es el último que saqué. Y se me conoce bastante porque recreé la música de Capitán Futuro. Es una larga historia, pero se la puedo contar en otro momento de cómo llegué a hacer eso. Y la verdad es que hice un hitazo con varios nostálgicos al reproducir varias pistas de estos animes de los años 80 que a tantos nos gustaron en ese momento. Pero ese es el paréntesis que quería hacer. Volviendo al tema de la música, lo que les quería decir es que justamente la música tiene esta capacidad de retrotraernos en el tiempo, de llevarnos a nuestra infancia, de por ejemplo hacernos percibir emociones, olores, cosas, imágenes que incluso podemos ver cuando escuchamos música, episodios históricos que podemos evocar a través de la música. Es sumamente interesante lo que esto nos provoca, justamente por esta percepción, vibraciones externas que van de la mano con nuestras vibraciones internas para generar este exquisito cóctel sensorial que vamos teniendo. ¿Se han dado cuenta que cuando estamos tristes nos gusta escuchar una canción que sea alegre justamente para animarnos? Es como cuando uno anda de repente un poco decaído y de repente va, cuando éramos más jóvenes, uno iba a una discoteca, se me cayó el carnet con lo que dije, pero uno sentía mucho ánimo, justamente las vibraciones impulsaban el estado anímico. O cuando uno está triste o está nostálgico, de repente eso se refleja en una canción, en un tema que sea un poquito más triste. Eso nos pasa justamente y esa es la magia que tiene la música, tantos géneros, tantos estilos, ¿no es cierto? Y eso es lo rico que la podemos escuchar en todo momento, la podemos producir, la podemos escuchar en todos lados. Nos subimos al auto, escuchamos la radio y yo diría que hoy día al tener una radio en el auto, un equipo de sonido es fundamental. Todo el mundo hoy día tú lo puedes ver que está, ¿no es cierto?, con audífonos, escuchando música en todo momento. Y es algo grato porque siempre hay una sorpresa, independiente del estilo que estemos escuchando. Ya muchos estudios han demostrado de que la música es responsable de la liberación de la dopamina, que es un neurotransmisor que es responsable de justamente todos los estímulos que nos llevan justamente a la recompensa, la celebración, estados que pueden ser incluso eufóricos. De hecho, el año 2001, los neurocientíficos Anne Blood y Robert Satorre de la Universidad de McGill en Montreal hicieron un estudio en que justamente determinaron que la música placentera estaba conectada directamente con sectores del cerebro que eran límbicos y paralímbicos, que vienen, ¿no es cierto?, vienen muy conectados con todo lo que tiene que ver con la dopamina, con la liberación de dopamina. De hecho, les podría decir más, que hay estudios y se ha comprobado en investigaciones que hay personas que tienen Alzheimer y al escuchar, por ejemplo, una canción antigua y vieja, pueden volver nuevamente al tiempo en que sabían esa canción y comienzan a tararearla como si se la supieran de memoria, como si hubieran estado siempre lúcidos en ese momento.
Ustedes saben que la gente que tiene Alzheimer pierde la memoria en el corto plazo, pero mantiene una larga memoria en el largo plazo. Y justamente la música es un apoyo para poder, ¿no es cierto?, llegar a momentos de esas personas y sacar, ¿no es cierto?, muchas cosas a flote. Es muy conocido el experimento hecho por el doctor Masaru Emoto con moléculas y específicamente gotas de agua que fueron sometidas a distintos tipos de palabras, como por ejemplo palabras positivas: te amo, te quiero, el cariño, bienvenido, hola, cosas positivas, y también palabras negativas: te odio, ándate de aquí, fuera de aquí, me molestas, me desagradas. Y las gotas de agua reaccionaron de una manera muy disímil, y básicamente las gotas que tenían estas palabras positivas reaccionaron de una manera, cristalizándose de una manera muy hermosa, y hay fotografías de estas gotas, de cómo se cristalizaron estas moléculas de agua. Esto es una cosa completamente real. Y justamente llevaron este experimento a un punto más en donde el doctor Emoto sometió una gota de agua y la hizo escuchar. En el fondo le puso la sinfonía número 40 en sol menor de Wolfgang Amadeus Mozart, que todos conocemos justamente, que es una pieza maravillosa que evoca sentimientos de justamente belleza, de admiración, cosas que son altruistas. Y la gota reaccionó haciendo una imagen maravillosa, como entrando en armonía entre las vibraciones externas de la música y las vibraciones internas de la misma. Algo realmente increíble. Y digo increíble porque imagínense, si eso les pasa a las gotas de agua, y nosotros consideramos que entre el 70 y el 80% de nuestro cuerpo está hecho de agua, quiere decir de que la música, estas ondas, tienen un efecto positivo en nosotros, siempre. La música puede unir comunidades, puede transmitir historias, puede transmitir tradiciones. ¿Les ha pasado a aquellos que estuvimos, por ejemplo, fuera de Chile? Yo estuve fuera de Chile durante 12 años en Estados Unidos, y me ocurría que cuando escuchaba el himno nacional me producía, no sé, algo muy particular, un sentido de nostalgia, de querer volver a mi país, en el fondo, de ciertas memorias cuando estaba en el colegio. Así también cuando, por ejemplo, asistimos a un evento deportivo, la música está siempre presente, justamente con los hinchas, los cantos que tienen. Hay una comunidad que se converge a través de la música y tiene esa capacidad justamente. La música por lo mismo puede influir en el comportamiento humano y también es utilizada terapéuticamente. O sea, hay muchos elementos, muchos tratamientos que se pueden hacer, por ejemplo, para la depresión a través de la música. Escuchar música relajada justamente permite una relajación, y esa relajación nos lleva al descanso, del cual obviamente podemos soñar también. Y podemos soñar con música, justamente como lo hizo Paul McCartney cuando les hablé de esto al principio. Es tan fuerte el tema de la música que incluso cuando afecta al comportamiento humano se ha determinado de que si la colocamos, por ejemplo, en un centro comercial, la música puede afectar justamente la decisión de compra de una persona, ¿ya? Es como cuando, por ejemplo, y ahora que se acerca la Navidad, ustedes, por ejemplo, van a un mall o quieren ir a un centro comercial y escuchan música de Navidad, ¿no es cierto?, por debajo. Y es como si de repente dijéramos, oye, tengo que comprar, tengo que acordarme de los niños, tengo que comprar algo, ¿no es cierto?, para llevarlo y ponerlo en el arbolito. Muchas cosas que se evocan, y obviamente nos maneja un poco el comportamiento. Hay muchos relatos que también se refieren a la música. Por ejemplo, este relato bíblico que habla de Josué cuando llevaba al pueblo israelita alrededor queriendo entrar a la ciudad de Jericó, y según se cuenta, daban vueltas alrededor de la ciudad tocando trompetas, y dieron 7 vueltas tocando trompetas, y al séptimo día, o sea, 7 días tocando trompetas, hasta que básicamente el muro de Jericó cayó. Eso es lo que se cuenta. Retomando el tema de la Navidad y de la música, hay un cuento, o sea, no un cuento, sino que diría que más bien una historia real, verídica, que me emociona muchísimo, y se trata de el alto al fuego que se hizo en Navidad durante la víspera de Navidad en 1914. Esta es una historia real en que había una guerra, justamente Primera Guerra Mundial, de trincheras entre los alemanes y los ingleses. Y resulta que se hizo un alto en fuego en la víspera de Navidad, cuando estaban obviamente esperando que llegara
la Navidad, empiezan a cantar justamente villancicos. Los ingleses cantaban básicamente Silent Night, y los alemanes cantaban Noche de Paz por otro lado, y se creó un ambiente tan rico que básicamente llegaron y se acercaron entre ellos, empezaron a compartir entre ellos saludos de Navidad, se hizo un alto el fuego, se hicieron regalos en el fondo, comieron juntos e incluso hicieron campeonatos de fútbol entre este terreno de nadie, entre trincheras. Y fue algo inolvidable porque hubo un cese completo a la hostilidad, y eso viene justamente a través de lo que produjo la música en el comportamiento de los soldados. Una historia realmente maravillosa. Pero ¿qué es la música? La música es una forma de expresión artística que consiste en una sucesión de sonidos que están organizados en el tiempo, que son capaces de transmitir mensajes, historias, sentimientos. La música es una de las manifestaciones culturales más antiguas y universales de la humanidad. ¿Por qué? Porque puede cambiar todo. Tiene esa capacidad de cambiar, de transferir emociones, de transferir historias. La música puede tener un impacto profundo en las mentes, en la sociedad. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de la civilización egipcia, habían curas que se hacían a través de la música. Tenía esa capacidad justamente de generar curas, de generarse curas a través de la música para enfermedades, porque era justamente tratar el alma a través de la música. La conexión entre la música y la curación no es accidental. De hecho, ustedes saben de que Apolo, el dios de las artes y también el dios de la verdad, sostenía una lira. Y coincidentemente, Apolo era el padre de Asclepio, que es el dios de la medicina. Las culturas tribales ocupaban justamente los tambores para poder manifestarse. Los chamanes justamente hacían curaciones a través del uso de tambores. El matemático Pitágoras estaba completamente fascinado con la estructura matemática de la música, y de hecho aplicó esa estructura matemática para poder, ¿no es cierto?, entender el movimiento de los astros, específicamente los planetas. De hecho, la teoría sugiere de que cada cuerpo celeste en movimiento produce un sonido, y básicamente ese sonido crea una armonía en el entorno del universo. Es lo que se llama o se llamó la música de las esferas. De hecho, los planetas emiten ondas de radio y estas han sido capturadas por distintas sondas, y si bien es cierto, esto no lo podemos escuchar directamente porque ustedes saben de que en la Tierra tenemos aire y el aire permite que las ondas sonoras puedan transferirse, pero en el espacio no se escucha nada. Pero estas sondas que nosotros mandamos al espacio fueron capaces de tomar estas ondas electromagnéticas de los planetas en movimiento y poder escucharlos. Al mismo tiempo, ustedes se han dado cuenta de que hay otros animales, ¿no es cierto?, mamíferos que producen música. Las ballenas, el canto de las ballenas, y les invito de repente a escucharlo, es algo maravilloso, en que ellas se pueden comunicar a cientos de kilómetros entre ellas y se pueden escuchar a través de las vibraciones que van viajando a través del agua, de una manera un poco más lenta, pero siempre constante. Obras musicales incluso han sido tomadas de datos científicos para justamente crear cosas armoniosas y bellas. Por ejemplo, les menciono el compositor Gustav Holst, que creó esta maravillosa composición para orquesta sinfónica completa, Los Planetas. Es algo maravilloso, deberían escucharla porque es una base, algo fantástico, y toma justamente información de este movimiento, trata de emular justamente en armonías lo que tiene que ver con el movimiento de estos cuerpos celestes. Los científicos Schrödinger, Jordan y Heisenberg hicieron un experimento en el cual justamente sometieron un cristal a vibraciones, pero vibraciones externas que iban en concordancia con las vibraciones internas del cristal. Y en algún momento hubo una cierta convergencia entre ambos elementos que casi prácticamente danzaban hasta que justamente la vibración externa superó la vibración interna del cristal y el cristal terminó por resquebrajarse.
pero eso justamente demuestra lo que Schrödinger y compañía denominaban el fenómeno de la resonancia. Y justamente la resonancia es la proporcionalidad que hay entre las vibraciones externas y las vibraciones internas. Resonancia también se suele percibir como un volumen, pero yo diría que es más bien la intensidad de las ondas en un proceso que nosotros, por ejemplo, si lo llevamos a los seres humanos, nosotros cuando hablamos, el sonido se produce justamente en las cuerdas vocales, y este sonido viene por el choque entre el aire y las cuerdas vocales. Este fenómeno se conoce como fonación. No podría hacer este programa sin mencionar justamente al padre de la música, a Beethoven, que curiosamente ustedes saben de que Beethoven a los 30 años se quedó sordo, y esa última sinfonía, la sinfonía número 9, que es maravillosa, la compuso y la terminó justamente estando ya sordo. A los 30 se quedó completamente sordo y compuso muchas otras obras adicionales para piano y orquesta, hasta que murió a la edad de 56 años. ¿Y cómo Beethoven podía componer estando sordo? Lo que hacía justamente él, aplicaba el principio de la resonancia. Tenía un dispositivo en forma de tubo que colocaba cerca de su piano, y al tocarlo, este dispositivo le traía vibraciones que él podía sentir y podía interpretar como las notas de sus composiciones, y eso justamente lo llevó a poder componer. Y entre paréntesis, él no quería que se supiera que él estaba sordo, porque justamente vivía de eso, y mucho de su prestigio dependía de que no se llegara a saber de que él estaba sufriendo de sordera. ¿Cómo será de importante la resonancia que justamente no solo hubieron compositores sordos como Beethoven, sino que también compositores ciegos, como Ray Charles, ¿no es cierto?, el padre del soul, que se quedó completamente ciego entre los 4 y 7 años, y, ¿no es cierto?, lo conocían como Brother Ray, lo conocían como The Genius, el padre del soul, que llegó a hacer cosas maravillosas y pasó a estar dentro de los 100 compositores más importantes en el mundo. Un cantautor ciego, Andrea Bocelli, que quedó completamente ciego a los 12 años, que tocaba saxofón, batería, guitarra, y empezó a hacer voz lírica de ópera. Se conoce hoy día como una de las voces más bellas en el mundo. Otro ciego famoso que aplicó la resonancia, José Feliciano, que justamente es tan conocido por sus canciones populares, que aprendió a tocar acordeón siendo muy joven y estando ciego, y hoy día hace cosas maravillosas con la guitarra, si ustedes lo han escuchado en algún momento. Los ejemplos que les puedo dar suman y siguen, pero es importante destacar cuáles son los beneficios que nos trae la música. Hoy por hoy, gracias a los avances científicos, podemos ver cómo la música puede afectar positivamente a nuestro cerebro, en los cambios de comportamiento, en la segregación de hormonas que justamente nos ayudan y nos apoyan en la relajación y justamente a cambiar nuestros estados de ánimo. Escuchar o tocar música nos ayuda a concentrarnos y nos ayuda justamente a entrar en un estado de concentración máxima, en la cual podemos ser mucho más efectivos, mucho más eficientes justamente con la productividad. Por eso de repente es recomendable que en algunos ambientes de trabajo se escuche, por ejemplo, una música que sea placentera. En otros momentos, por ejemplo, en que queremos hacer deportes, podemos poner algo que es mucho más movido, ¿no es cierto?, que tiene más ritmo. A mí en lo personal de repente me encanta poner música que sea un poco más de rock o algo más movido cuando estoy corriendo, porque justamente se justifica con ciertas acciones físicas, ¿no es cierto? Pero cuando uno está relajado, puede utilizar justamente la música placentera para llegar a este estado de concentración que es muy muy positivo y muy recomendable. La música produce este efecto positivo en la concentración porque nos ayuda a liberar óxido nítrico, que es un componente que nos ayuda a la producción de serotonina, que obviamente ataca al cortisol, que es la hormona que nos provoca el estrés. Y eso justamente es el efecto químico que las ondas externas tienen en nuestro organismo. Así, escuchar música clásica nos puede ayudar a poder disminuir el estrés y llegar a un estado de relajación. De hecho, se comenta, y yo de repente lo he aplicado,
esta música que se dice que tiene una frecuencia de 417 Hz que permite justamente llegar a un estado de concentración para poder meditar. Y se ha probado y ustedes de repente pueden buscar música de ese estilo, que tiene esta métrica de 417 Hz. Bien interesante. La música también para cualquier persona es una salida emocional. Algunas personas podemos expresar rabia, por ejemplo, a través de la música. Por eso de repente a alguien le puede gustar, por ejemplo, el rock metálico, para justamente expresar su rabia, su descontento con algo. Y es positivo porque es una salida que justamente permite que nosotros viviremos de una manera en que no causemos ningún caos. Esto se controla justamente a través del rock fuerte. También obviamente hay un escape emocional cuando escuchamos alguna canción nostálgica, alguna canción romántica, de un amor que se perdió, algo que, ¿no es cierto?, no va a volver, y lloramos de repente, nos da nostalgia, nos provoca justamente ganas de llorar, porque la música tiene ese efecto. Podemos entender cuando hay una música alegre o cuando hay una música que es triste, y eso justamente viene de las vibraciones que nosotros percibimos. Es toda una percepción. Y eso obviamente cambia de cultura en cultura, pero la cultura popular, todos nosotros nacemos con esa capacidad de entender entre lo que es la música triste, lo que es la música feliz, ¿no es cierto? Vamos entendiéndola desde la niñez, desde que escuchamos, desde que somos chiquititos podemos entender los estados de ánimo que nos provoca. Por otro lado, lo que yo hago, que es hacer música como hobby, hacer música, tocar un instrumento es algo sumamente positivo porque apoya no solamente la concentración, sino que la creatividad y la perseverancia es lo mismo. Sobre todo un compositor tiene que ser perseverante y justamente escribe música primero para él y luego para poder agradar a los que están escuchándola. Hay gente que le gusta, por ejemplo, aprender a tocar guitarra, hay gente que le gusta tomar clases de piano, hay gente que le gusta aprender, por ejemplo, a tocar sintetizadores o tocar batería. Todo es sumamente bueno y positivo porque es un escape emocional, apoya mucho en eso. Es tan importante como el deporte. Escuchar música cuando estás solo te permite también tener alegría y también obtener consuelo. Muchas veces el escuchar música cuando estamos solos nos permite tener consuelo. Hay gente que justamente le gusta poner la radio a máximo volumen cuando está en un auto, por ejemplo, o andando rápido en un auto. Pasa justamente que la música provoca este efecto. En las películas la música es fundamental. En los videojuegos es fundamental porque apoya en contar la historia que queremos contar. En la narrativa tiene un efecto poderosísimo. De ahí justamente que encontramos que las películas que son épicas cuentan con una banda sonora que suena épica, ¿no es cierto? De ahí se me viene a la mente esta película Gladiador, que es sumamente conocida, que es Hans Zimmer, que hace justamente la música de Gladiador, que también hizo esta última, este remake de Duna, que es uno de mis libros favoritos justamente, pero hace mucho match con lo que es la narrativa. Lo mismo en los videojuegos, un juego sin música es como si no existiera, no tiene ningún tipo de narrativa que se esté contando. Diría que para mí, por lo menos lo personal, un videojuego en un 40% es la música, es muy muy importante. Quiero aprovechar de invitarlos a que por favor se suscriban a mi canal y ojalá le pongan un like a este video si es que realmente encuentran que es un contenido de alto valor. Y que obviamente se pueden unir a mi canal. Los invito a que puedan hacer clic en la campanita y suscribirse. Y desde ya obviamente muchísimas gracias por eso. Quiero aprovechar además de mandar saludos a ciertas personas que me están siguiendo en este momento. Uno de ellos, Benjamín. Benjamín, muchas gracias. Fuiste alumno mío en la universidad, así que no te voy a hacer el apellido, pero muchos saludos a Benjamín y gracias por tu apoyo en el programa anterior. Quiero también mandar saludos a David y también a Maine. Muchas gracias por hacerme sus comentarios, se los he respondido y tengo siempre el compromiso de responderle a todas las personas que me escriben siempre. Ese es mi compromiso porque justamente la idea es formar una comunidad a partir de un contenido que sea de alto calibre. Bueno, estimados, con eso quería dejarles una nota alta. Es muy importante que involucremos a la música en todo lo que hagamos, que disfrutemos justamente de este rico y riquísimo arte. Y es importante porque
La victoria se gana siempre, todos los días, para llevarnos aquí a la excelencia. Y eso es lo que quiero transmitirles. Que tengan una semana y nos vemos muy pronto. Que estén bien. Chao, chao.